Bienvenidos, amados hermanos, una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos cada día a través de su palabra y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y andar por este camino que trazó con su preciosa sangre. Está de más decir, pero creo que los tiempos poco a poco se van volviendo cada vez más locos, cada vez más en el mundo, la gente más alborotada, más circunstancias, pues nada, todo lo que nos lleva, como luego nos dice por Romanos 1, ¿no? El no darle gracias a Dios, el no reconocerlo como Dios, pues nos lleva a locuras, y locuras cada vez más, pues más locas, no vaya la redundancia. Pero bueno, estamos aquí en esta porción de la Escritura, Romanos 15, del 22 al 33. Ya prácticamente esta semana terminamos el capítulo 15. Y nuestro título, ahí está en la pantalla y está en nuestras hojitas, es El Siervo de Jesucristo. Y pues ya sabemos, vimos el estudio el domingo, habla obviamente del siervo Pablo, ¿verdad? El siervo de Jesucristo Pablo, pero el Señor le habla a través de esa pluma que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir. Le habla al siervo Gerson, le habla al siervo Sebastián, le habla al siervo Juan, le habla al siervo Joel, o así a todos, ¿no? Mencioné varones, pero es hombres y mujeres, ¿verdad? Y todas las manos, acuérdense que debemos de ahora utilizar nuestros cuerpos, nuestros miembros para la gloria de Dios, ya no para lo que hacíamos antes, que era andar por el mundo sin ton ni son, ¿verdad? Sino que ahora utilizar nuestra mente, nuestra vista, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies para llenarlo todo, como lo dijo ahorita la hermanita en su repaso, llenarlo todo del Evangelio, ¿verdad? Como ya lo vimos en la semana pasada con Pablo. Y ahora pues nos muestra esta parte, ¿no? Esta parte del siervo de Jesús. Y está dividida nuestra hojita en 3 secciones. La primera, del 22 al 24, es su anhelo, el anhelo del siervo, ¿verdad? En este caso Pablo. Del 25 al 27 su encomienda, y del 28 al 33 su comunión. Y pues nada, vamos a ver qué nos dice papá y ver de qué manera vamos entendiendo esto poco a poco dosificado. Dice el objetivo, dice comprobar la veracidad de las palabras de Jesús en la vida de Pablo. Y como lo comentaba la hermanita ahorita en el repaso, es decir, llenó toda esa zona, pero obviamente el Espíritu Santo lo llevaba y lo guiaba, ¿verdad? Él en un momento vemos que quiso ir hacia el oriente y el Señor lo detuvo, ¿verdad? Y le dijo, o sea, le mandó hacia la otra sección, ¿verdad? Entonces vamos a leer Juan 14, 12 al 14 para ver qué es lo que nos dijo Jesús ahí y que Pablo está aplicando obviamente en esta tarea que nuestro Señor nos dejó, ¿verdad? No solamente se la dejó a Pablo y a sus discípulos de ese tiempo, sino, sabiendo y entendiendo que a Pablo lo llamó después, ¿verdad? O sea, ya después de resucitado, ya. Sí, adelante, Laurita, fuerte y claro. Sí. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén, así es que nuestro Señor Jesucristo ya una vez tomando la postura que siempre le fue, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, él al clamarle, él haría las cosas, ¿verdad?
Y obviamente ya lo hemos dicho que no es pedir conforme a la voluntad nuestra, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Tenemos... este es el versículo del objetivo, el de Juan. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Dice así el versículo 22 del capítulo 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo obviamente le está escribiendo a los romanos y ahorita va a explicar lo que él traía en mente y lo que él oraba a Dios y lo que él le pedía a sus hermanos que también oraran por él para todas estas cosas, para todo este proyecto. Pero bueno, aquí este versículo no está desligado a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? O sea, no está desligado al 21, obviamente, ni lo que se dijo antes, ¿verdad? Sino que por esta causa, dice, me he visto impedido. Es decir, ¿cuál causa? De llenarlo todo en el Evangelio. Entonces, estaba ocupado en el Evangelio y muchas veces he querido ir con vosotros, pero pues obviamente que no había podido, ¿verdad? Dice ahí en nuestra hojita, considerando los versículos anteriores, es decir, de Romanos 15, de 21 y 22, ¿cuál había sido la causa que había impedido a Pablo ir a visitar a la iglesia de Roma? Para predicar donde Cristo no hubiese sido anunciado. Es decir, predicar el Evangelio, pero él nos dejó esa claridad, ¿verdad? Versículos antes, que él no iba a predicar donde ya alguien había predicado, sino donde no haya sido el Señor predicado. ¿Verdad? Adelante. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Amén. Sí, o sea, él quería ir para que de voz de él también tener un fruto como por él, ¿verdad? O sea, por medio de sus palabras, por así decirlo, pero pues él quería que desde Romanos 1 les escribió y ahorita va a seguir dando un proyecto, ¿no? De lo que él traía en su mente. Pero bueno. Versículos 23 y 24. Kaylee, ¿me ayuda? En español, right? Pero ahora no sí. teniendo más campo en estas regiones. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Muy bien, Kelly. Muy excelente. Y entonces ya les dice, ¿no? Dice, pero ahora no teniendo más campo, es decir, ya lo he llenado todo en el Evangelio, ¿verdad? No teniendo más campo, dice, en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿a quiénes? A Roma, ¿verdad? Dice, y lo dijo, cuando vaya a España, o sea, voy a ir a España, primeramente Dios, obviamente, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, voy a ir a España, pero primero voy a llegar a Roma para gozarme con ustedes y después que ustedes me encaminen hacia España, ¿verdad? Me apoyen, ¿verdad? Obviamente. Pero es increíble, o sea, eso es lo que él traía en mente y ahorita vamos a ver cómo en unos versículos más abajo les dice que lo ayuden a orar por estas cosas, ¿verdad? Y les dice cuál es el proyecto, porque primero, antes de ir a España, tenía que ir, no me quiero adelantar, pero tenía que ir a Jerusalén, había una tarea que hacer ahí. Así es, pero vamos a contestar la hojita y
continuamos. ¿Por cuánto tiempo había deseado Pablo visitar a la iglesia en Roma? Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Hasta dónde anhelaba Pablo llegar con el evangelio? Hasta España. Él quería ir a España, ¿ya? Cuando vaya a España, entonces voy a pasar primero con ustedes, ¿ya? Hasta España. Dice, ¿qué esperaba Pablo de la iglesia en Roma al pasar a visitarlos y gozarse con ellos en su camino a España? Ser encaminado allá por Verlos al ellos, pasar y ser se encaminados. haya gozado con ellos. Ser encaminado, sí, primero ser encaminado. Sí, por ellos a su viaje a España. Lo que pasa es que hay entre paréntesis, esta parte de ser encaminado es como lo dijo el pastor, ¿verdad? No es que él esperaba que lo tomaran de la mano y lo llevaran, ¿verdad? No está hablando de ese encaminamiento. Está hablando que lo apoyen económicamente para que lo encaminen hacia España, exactamente. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Bueno, continuamos. Versículo 25, Gerson. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Amén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es decir, primero tenía que ir a Jerusalén. ¿Para qué se dirigía Pablo a Jerusalén? Para ministrar a los santos. Pongan mucha atención, porque estas ciudades que se están nombrando, es muy clara la palabra y ahorita va a ser muy claro en toda la situación. Pablo no quiere ir a Roma para visitar a todos los romanos de Roma, no. La iglesia, los santos, los apartados de Cristo, la iglesia que estaba creciendo en Cristo Jesús, que estaba en Roma, ¿verdad? Eso es lo que... Y ahorita dice, más ahora voy a Jerusalén, ¿para qué? ¿Para administrar a todos en Jerusalén? A los santos, a los apartados, a la iglesia de Cristo pequeña que estaba creciendo en Jerusalén. Oye, pero si de ahí vino, sí, pero no creían, es más, todavía hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Ahí. Pero es a la iglesia de Cristo. Y obviamente va a ir creciendo conforme el Señor va añadiendo, pero es a ellos a quien va. Y ahorita vamos a ver de qué manera iba a ministrar, porque no solamente con el evangelio de palabras, sino con obra iba a llevar. Ok, ya contestamos, ¿verdad? Para ministrar a los santos. Muy bien. Ya está en su encomienda, ¿ok? Versículo 26, Sebastián, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro que sí. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Y vuelvo a hacer la mención de estas ciudades. Porque Macedonia y Acaya, no todo el pueblo de esas ciudades, la iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya que estaba creciendo en Cristo, ellos tuvieron a bien que hacer una ofrenda para los pobres de Jerusalén, para todos los pobres de Jerusalén, no, para los pobres que hay entre los santos, los apartados, los pobres que están en necesidad, pero los apartados de la iglesia del Señor, de Jesús, a ellos los iba a ministrar. ¿A qué se refiere Pablo con ministrar a los santos?
A servirles llevándoles una ofrenda. Llevándoles una ofrenda. Que las iglesias de Macedonia y Acaya habían tenido bien enviarles. Exactamente, a servirles llevándoles una ofrenda que la iglesia o las iglesias de Macedonia y Acaya habían tenido a bien enviarles. ¿Sí? Si ustedes apuntan ahí, 1 Corintios 16 del 1 al 4 y 2 Corintios 9, más o menos estaba pasando eso. Y es que hay muchas posibilidades de que Pablo estaba escribiendo esta carta cuando estaba en Corintio. Por eso es que si tú vas leyendo Hechos, ¿cómo es que llega a Jerusalén? Viene de Corintio, viene viajando por el mar, llega a Chipre y luego después llega a Jerusalén y luego después de ahí es cuando... Pero bueno. ¿Le puedo leer un pasaje donde viene? Por favor, hermanita. De Corintios Sí. 8. Adelante. 1 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Dios le dio esa gracia. Claro. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Amén. O sea, qué impresionante de lo nada que tenían, dieron De ahí. de más. O sea, De ahí, claro. Así es el Señor. O sea, y ahorita vamos a ver una frase que no es mía, que la dijo, es del Espíritu Santo, sé que es del Espíritu Santo, pero se la dio el lunes a uno de los hermanos que estaba ahí, me pareció muy brutal. Y es que eso es. O sea, dieron lo que les sobraba. No, papá. No se trata de eso. Exactamente, dieron de su pobreza. De su pobreza dieron. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te empuja y el que te impulsa. Y si tú sabes que otro hermano allá en Argentina, estoy diciendo X, ¿verdad? En Brasil, en otras, está pasándola mal, pues entre todos hacen una cooperacha y paz, y órale, bien. Esto fue lo que pasó en Macedonia y Acaya. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eso fue lo que pasó, exactamente. ¿A quiénes en específico les fue enviada esta ofrenda? A los pobres que había entre los santos en Jerusalén. A los pobres que había entre los santos en Jerusalén. Es muy claro a quiénes. ¿Sí? No es a los pobres en general. Esta ofrenda fue a los pobres de los santos que están ahí en Jerusalén. A veces, hermano, en mis oraciones de repente, cuando estamos por comida o por provisión, siempre no sé por qué en mi mente está bendice a todos los que les hagan falta, Señor, pero principalmente a tus hijos. Claro. O sea, siempre siento que es importante, así como claro. Claro, o sea, a todos los que hacen falta, pero sí, pero de hecho lo dice la Escritura así, principalmente a los escogidos. O sea, así es. El Señor tiene cuidado de todos, ¿verdad? Hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es parte de la deidad del Señor, pero en específico muchos oramos principalmente para los escogidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien tiene algún comentario? Quisiera leer un comentario aquí, hermano. Sí. Que habla de las iglesias de Macedonia. Uh-huh. Dice, era una provincia romana en el norte de Grecia. La referencia de Pablo era a las iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea, como lo dice Hechos 17:11. Era una provincia empobrecida que había sido arrasada por muchas guerras y en aquel tiempo era perjudicada bajo el peso de la autoridad y el comercio romano. Wow, y aún así sacaron de sus fuerzas, y aún más, dice la Escritura ahorita que leyó la hermanita Leti, y aún más de sus fuerzas para poder asistir a sus hermanos. Y ahorita va a decir esto que, bueno, no me adelanto. Pero se acuerdan, no me acuerdo dónde está el pasaje, en donde están ofrendando, ¿verdad? Y entonces una mujer
pobre viuda, Sí. dice que da una blanca. Sí. Y Jesús dice, o sea, ella Yo. realmente dio más que el otro que dejó hasta caer las monedas y que se oyeran, ¿verdad? Exactamente. O sea, es en eso, dar de lo que no tienes, o sea, que obviamente no te sobra. Sí, claro. Claro. Y el Señor no pide que des todo lo que tengas, a lo No, que se no, refiere es en tu es corazón. exactamente que no vas a ser tan... Lo que nos dijo con esa viuda que fue y dio una blanca, es decir, un centavo de dólar, si tú quieres mirarlo así. Y el Señor dijo, ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque ella no tiene. Claro. O sea, dio porque no tiene, pero lo dio. Lo que quiere decir nuestro Señor es que nunca vas a ser tan pobre como para no dar. Y ojo, Te dio lo mejor. así es. Y ojo, el Señor nunca te pide algo que no te haya dado. Primero. Por eso te dice, de lo que te prosperé, un porcentaje. De lo que, si fuiste prosperado, si no fuiste prosperado por mí, no te preocupes, no pasa nada. Pero si tú crees que has sido prosperado por mí, participa, ¿verdad? Participa de la obra del Evangelio, ¿verdad? Es increíble. Versículo 27, hermanita Leti, ¿me ayuda? Claro, hermana. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Quiero que observemos muy bien este versículo porque esto es espiritual, o sea, esto no es económico, esto no es, aunque dice materiales, pero estoy apuntando al Espíritu Santo que nos impulsa a dar aún lo que no tenemos y darlo con gozo, o sea, darlo con gozo. Dice, pues les pareció bueno, coma, hay una coma ahí, dice, porque después dice la Escritura, les pareció bueno, pero coma, y son deudores a ellos. Ajá, ¿cómo es que soy deudor? ¿Cómo es que soy deudor a ellos? Y luego te lo explica. Porque si los gentiles como ellos, ¿verdad? Los macedonios, los de Acaya, como yo y como tú, siendo gentiles, han sido hechos participantes, o lo voy a leer incluyéndome, hemos sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben, están en deuda, son deudores y ahora deben también ellos ministrarles de los materiales. Y aquí está la frase que se aventó el hermano. Dijo, no puedo entender, o sea, lo alcanzo a comprender por el espíritu, pero cualquier persona no podía entender cómo es que vas a ser deudor por algo que no ves. O sea, ¿cómo puedes ser deudor de lo que no se ve? Pero solo el que tiene el espíritu lo entiende. Es obvio. Eso es obvio. El Señor te ha hecho partícipe de su espíritu si esto le pertenecía a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? En este caso a los de Jerusalén, a los judíos, pero ahora los santos que están ahí, ¿verdad? Entonces eso te hace partícipe. Eso te hace partícipe. No tengo con lo que pueda. Con lo que pueda. Y qué increíble, porque pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, te compartieron esa vida espiritual que solo tú puedes saber si la tienes o no, solo tú y Dios. Deben, ahora estamos en una deuda, debemos también ministrarles los bienes materiales a ellos. Qué increíble, ¿no? Pero lo padre es de que en la naturaleza humana decir una deuda y hacemos de que, ay, una deuda. Pero en este caso, como dices, es una deuda por amor, ya, ¿verdad? Ya no es Claro. el mismo amor que te libró y te causó estar en esa deuda de amor. Ese mismo amor te hace no sentir ese Gozo, tienes gozo por participar en la obra del Señor. Eso se convierte en un gozo, así es.
La preguntita dice ahí, ¿por qué les pareció bueno hacer esto? Porque sabían que eran deudores. Así es. Sí, Pues si ellos, habían como participado. gentiles, habían participado de los bienes espirituales de los santos en Jerusalén, debían también ministrarles los materiales. Y eso es ese es el sentir de todo hijo de Dios, ¿no? Te impulsa a participar en el Evangelio de una manera o de otra, ¿verdad? Si el Señor te hizo partícipe de ello, pues tienes que participar con los demás. Preguntas, dudas, comentarios. ¿A alguien le quedó alguna duda? En línea, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Todo bien, hermano. Bien entendido. Gracias a Dios. Todo bien. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Bien, versículos 28 y 29, Joel, ¿me ayudas? Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros por España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Y luego aquí explica, bueno, ya explicó el motivo por el cual tenía que ir a Jerusalén. Y ahora nos dice, así que cuando haya concluido esto, es decir, una vez que haya ido a Jerusalén y haya concluido con esta administración y entregar este fruto, ¿verdad? Dice, y los haya entregado, de hecho dice este fruto, porque es un fruto del Espíritu, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí estaba todavía trazando sus planes, ¿verdad? Y manifestando. Nosotros ya sabemos, porque conocemos la Escritura, que no fue exactamente como él lo planeó, mas sin embargo llegó a Roma, ¿verdad? Pero no de la manera en la que él esperaba, ¿verdad? ¿Con qué deseaba llegar a ellos de camino a España una vez que concluido su servicio en Jerusalén? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Exactamente, con abundancia de la bendición del Evangelio de Dios. Esa es ya su comunión ya directamente ahí con ellos. Llegar con la abundancia del Evangelio. Cómo el Señor los cuidaba antes todo a pie, los libraba de asaltantes, de peligros del camino, pues yo no me imagino así como que esas ofrendas que llevaban y ellos caminaban solitos luego en el... Imagínate. Sí, porque eran trayectos largos. Sí. Y en este caso debió haber sido pues trayecto en mar y en tierra, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿no? Como el Señor siempre protege a sus siervos, a los que manda Él, siempre los lleva... Exactamente. Estos versículos de Hechos, más bien capítulos de Hechos que recomendó el pastor leerlos, nosotros estuvimos leyendo en casa y es de mucha bendición. Por estar viendo esto que está pasando, es de mucha bendición verlos. Era de Hechos que, Laurita, capítulos 20, ¿qué? 21, ¿no? 1 al 26. Sí, 21 al 26. Hasta el 27 todavía, o sea, capítulos. Hechos 21 al 27, yo diría que todavía, pero hermoso, ahí se va viendo cómo a Pablo llegando a Jerusalén, lo agarran y lo arrestan ahí, lo quieren matar, o sea, sus mismos hermanos de sangre, es decir, los mismos judíos que no creían en Jesucristo, lo querían matar, directamente matar. Y entonces fue protegido por los romanos, o sea, curiosamente, se lo quitaron de encima y lo hicieron preso y luego él apeló al César y ahí lo trajeron hasta que apeló al César y entonces fue que se lo llevaron a Roma, pero preso, ¿verdad? Así es como llegó a Roma. Sí, los viajes misioneros de Pablo ahí están. Muy bien. Continuamos, versículos 30 y 31. Hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor
el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Wow, qué increíble. Esta oración, esta petición de oración que hace Pablo a sus hermanos en Roma, pues se las escribió, nos confirma que Pablo sabía que iba hacia un peligro. O sea, obviamente iba a Judea, iba a Jerusalén, donde había muchísima gente que no creía en Jesucristo y que peligraba su vida. O sea, y por eso dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y aparte oren también para que esta ofrenda que llevo, ¿verdad?, de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Se acepta, ¿verdad? Es decir, que la acepten, ¿verdad? Venían de Macedonia y de Acaya estas ofrendas, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pedía Pablo, eso era lo que pedía. Pregunta, híjole, pregunta aquí de célula. ¿Ustedes creen que oraron los hermanos romanos por Pablo? ¿Por esas peticiones? Por lo menos la mitad de la iglesia, dice Joel, es correcto. Amén. Cierto. ¿Y ustedes creen que fue escuchado por Dios esa petición? Es que yo creo que sí. De antemano, si había sido llevado por el Espíritu del Señor, iba protegido. Claro. Cuando lean esos capítulos, aunque va prisionero, van a entender que va protegido por los soldados romanos. Por supuesto, este hombre llenaba todo lo que tocaba con el evangelio. Por supuesto, les predicó a todos, a Festo y al otro, antes de que lo llevaran a Roma. Y uno le dijo, no me acuerdo quién de ellos fue el que le dijo, por poco y me persuades a ser cristiano, le dijo. Agripa, ¿verdad? Al rey Agripa. O sea, este cuate estaba, pero tremendo. Sí, claro. O sea, y entonces se lo llevan a Roma, sí, esposado, preso, pero protegido. Yo lo veía así, o sea, cuando estuvimos leyendo eso, lo vi y dije, el Señor lo llevó protegido con soldados romanos. O sea, no ni siquiera con soldados judíos, no, con soldados romanos. Entonces, wow, o sea, pero bueno, ahí está, el Señor se lo concedió, no como Él lo tenía planeado, pero lo llevó a Roma. Y ahí en Roma después escuchas que hay a los del pretorio y a los de estos, ahí a todos, al cadenero, y te encargo al cadenero, porque, o sea, el que lo encadenaba también lo convirtió en cristiano. O sea, imagínate. O sea, ese es el amor que debemos de tener por todas las personas a las que nos topamos. Hay que llenarlo todo con el evangelio, ¿no? Hay que saber ser el siervo de Jesucristo. ¿Qué les rogaba por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu? Y que la ofrenda de mi siervo a los santos en Jerusalén sea acepta. Exactamente, amén. Todo el versículo, todos los versículos. Así es, exactamente. Esta preciosa oración para que el Señor lo protegiera y lo siguiera guiando por el camino. Lo único que sí es que ya no llegó a España. Nomás ahí hasta Roma llegó, ¿verdad? Pero ahí en Roma, encarcelado, todo lo llenó también del evangelio. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículos 32 y 33, amor, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Pablo anhelaba terminar. No, ¿para qué? Hay versículos. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recriado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios
y que sea recreado juntamente con vosotros. Pues eso de ser recreado juntamente con ellos ya no se le cumplió, pero de que llegó, sí llegó, por la voluntad del Señor. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y luego tenemos un speech ahí, está en la pantalla y está en nuestras hojitas. Hermano Enrique, ¿me ayuda con lo que está ahí en verde en la pantalla? Sí, hermano, dice: Pablo anhelaba terminar su encomienda en Jerusalén para poder ir a visitar a la iglesia que estaba en Roma y gozarse y recrearse juntamente con ellos en el Señor, y oraba que la paz fuera con todos ellos. Amén. Amén. Así es. Y pues así nuestras peticiones, siempre involucrándonos en el Evangelio, en cómo llenar del Evangelio las partes o los lugares donde nuestros pies tocan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pedirle y clamarle al Señor que nos dé denuedo, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé contentamiento, gozo, para poder magnificar o glorificar a Dios con, pues, llenándolo todo del Evangelio, ¿no? ¿Qué opinas, Gerson? Mi opinión se queda corta, ¿no? Una buena tarea que nos dejó el Señor, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues seremos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Seremos siervos de Jesucristo. Y vuelvo al objetivo, dice así: comprobar la veracidad de las palabras de Jesús en la vida de Pablo, clamándole para que él iba a hacer muchísimas más cosas que Jesús hizo, pero obviamente apoyado, no las iba a hacer él, sino apoyado por el Espíritu Santo. Y así cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, chicos, pues si no hay más preguntas, hemos terminado